Vamos a leer la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, solamente 2 versículos al final de un pasaje muy intenso y rico en su enseñanza, pero nos vamos a centrar en los 2 últimos versículos del capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Y dice así Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Veréis en pantalla que he dado a este mensaje el título Vivir y servir, la vida como liturgia. Quizás os extrañe un poco la segunda parte del título cuando hablo de la vida como liturgia, porque la palabra liturgia en nuestro país habitualmente tiene un sentido que nos puede chocar un poco, porque la liturgia se entiende habitualmente como el orden de un culto, en particular en el contexto católico de la misa y lo que sería el formato de la misa católica. Pero en realidad no es una palabra, digamos, vinculada con la Iglesia Católica, es una palabra usada en el Nuevo Testamento y que particularmente desde su origen significa servicio, o sea, es en cierta forma una repetición el título que estoy dando, vivir y servir, podríamos decir, la vida como servicio. Pero si uso la palabra liturgia es porque tiene la connotación del culto. Ya desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, la palabra liturgia se utiliza para hablar del servicio a Dios en el culto como iglesia. Y es que es una importante enseñanza en el Nuevo Testamento que toda la vida es culto a Dios, no solamente lo que ocurre el domingo por la mañana, por lo importante que esto sea, sino el énfasis es que toda nuestra vida debe ser una vida de culto a Dios y en su sentido primario de servicio a Dios. Pues es interesante que en este contexto en el que encontramos este versículo, nos habla de servicio a Dios. Es verdad que aquí se utiliza en el versículo 28, cuando dice mediante ella sirvamos a Dios, otra palabra sinónima de liturgia que es latría, de ahí viene el término idolatría, servir a los dioses o adorar a los dioses. Podríamos traducir así que tengamos gratitud y mediante ella adoremos a Dios, ofrezcamos servicio a Dios, en su sentido más, podríamos decir, integral de toda la vida. Así que este texto nos invita a que sirvamos a Dios, que ofrezcamos la vida como liturgia, como culto a Dios. Y quisiera, antes de entrar en 3 aspectos que voy a resaltaros de este pasaje, que notemos una cosa. El pasaje nos invita a servir a Dios. Nuestro servicio es primordialmente, principalmente, eminentemente servicio a Dios. Claro que Dios nos llama a servir a los demás, pero hemos de entender nuestro servicio a los demás como algo que emana, que brota del servicio a Dios. Servimos a los demás porque servimos a Dios. Podríamos decir el servicio vertical a Dios se expresa y es prioritario del servicio horizontal, del servicio a los demás. Ahí encuentra su sentido. Y esto lo debemos tener siempre presente, porque no siempre en el servicio a los demás encontramos la respuesta adecuada. Muchas veces nos decepciona el fruto que vemos de ese servicio a los demás o la respuesta de gratitud que podemos encontrar en nuestro servicio a los demás, que a veces no existe o incluso a veces parece que la respuesta
es más bien negativa, de crítica por aquello, por ejemplo, que estamos haciendo, con lo cual nos desanimamos como humanos, ¿no? De que no encontremos el eco, la respuesta adecuada en nuestro servicio a los demás. Pero entonces tenemos que recordar que nuestro servicio es primariamente y eminentemente servicio a Dios, el cual no defrauda, nunca defrauda. Puede ser que su respuesta a veces no la entendamos, pero podemos estar seguros que, sobre todo, hemos de ser movidos por un servicio a Dios. Es a Cristo Jesús a quien servimos. Bien, entonces, ¿cuál es el llamamiento de este texto? Básicamente, el texto nos dice cuáles son las bases de nuestro servicio, porque la vida, toda ella, debe ser servicio. Quisiera resaltaros 3 aspectos de cómo hemos de servir a Dios y, por ende, por ello, también a los demás. En primer lugar, resaltaros que hemos de servir con gratitud. Hemos de servir con gratitud. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. O dicho en otras palabras, el motor del servicio es la gratitud. Debemos servir porque estamos agradecidos. La gratitud nos lleva a servir. Y esto es muy importante porque claro que hay un mandamiento a servir. Servíos por amor, dice el apóstol Pablo, los unos a los otros. E incluso aquí, sirvamos a Dios, mediante ella sirvamos, es un imperativo. Pero hay un mediante, es decir, aquello que nos mueve a servir es la gratitud. Un corazón agradecido a Dios. Pablo tenía tan claro esta perspectiva de la vida. Él se llama a sí mismo el esclavo de Cristo. Es uno de los términos con los que él se refería a sí mismo. Doulos en el griego, servidor, a total disposición de Cristo. Sí, nuestro servicio no es principalmente motivado por un sentido de obligación, sino por un sentido de gratitud. Cuando hay gratitud a Dios por todo lo que Él es y todo lo que ha hecho, nos mueve a servir. Si se nos tiene que obligar a servir, quizás debiéramos pensar si hay suficiente gratitud en el corazón. O quizás estamos enfocando la vida de una manera que no sea tan apropiada. La gratitud en sí es una forma de adorar y de servir a Dios. Los salmos están llenos de llamadas a dar gracias al Señor. Por ejemplo, el conocido Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dad gracias en todo, nos llama el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Y es muy interesante que la palabra aquí para gratitud, tengamos gratitud, es el término, permitidme, no pretendo mostrar que sé mucho griego, pero vais a entender, es charis. Tengamos charis, es la misma que gracia. O sea, Pablo dice que tengamos gracia y mediante ella sirvamos a Dios. La gracia, la gratitud que nosotros podemos mostrar en nuestro servicio es una respuesta a la gracia de Dios. El Señor Jesús decía, de gracia recibisteis, de gracias dad. Cuando hemos experimentado la charis, la gracia de Dios, entonces la respuesta es gratitud, es gracia a otro nivel, más pobre. Nuestra gracia en ese sentido no se puede comparar con la de Dios, pero sí es reflejo de, es respuesta de la gracia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, va mucho más allá de la mera obligación.
nos ocurre a aquellos que tenemos un ministerio pastoral en particular, que queremos motivar a las personas a servir en la iglesia y a veces nos quejamos de que no hay el servicio y la disposición a servir como a uno le gustaría ver. Están los que se implican más y después están aquellos que sí participan en el culto y en alguna otra cosa, pero echamos en falta más implicación de servicio en la obra de Dios. Y entonces nuestra respuesta es hacer exhortación y llamamiento a servir, a comprometerse. Esto está bien, pero se queda corto. Es un énfasis un poco desenfocado del que entiendo encontramos en las Escrituras, porque nuestro servicio debe ser caris, no obligación mera, sino el corazón alegre y agradecido por todo lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, que me motiva y me mueve a servir. Ese es mejor servicio. El servicio que con alegría, con disposición, está ahí, porque me siento agradecido de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la epístola a los Hebreos nos manifiesta que hay realmente una razón extraordinaria, o más bien decir muchas razones extraordinarias para ese corazón agradecido. La epístola a los Hebreos viene a comparar lo que fue la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y la revelación en el Nuevo. Y está dirigida a creyentes de trasfondo hebraico que estaban dando pasos atrás en su fe. Ya no se comprometían como lo hacían antes. Y la epístola a los Hebreos viene para decirles que realmente ellos, como creyentes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, han recibido tanto más de parte de Dios que hay motivos más que suficientes para servir a Dios con alegría, con gratitud. Y hay un punto solo que quisiera resaltaros de la riquísima enseñanza de esta epístola a los Hebreos, y es la posibilidad de acercarnos a Dios con toda libertad, sabiendo que su trono es un trono de gracia, de caris, que nos recibirá siempre en cualquiera de nuestra condición humana y nos ayudará. Conocéis muchos de vosotros, si no casi todos, el texto tan conocido. Así que, hermanos, estoy leyendo en el capítulo 10, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y en el capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, de la caris, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la gran diferencia. No necesitamos un sacerdote intermediario que entre en el lugar santo, en el Santísimo, para interceder por nosotros. Tenemos abiertas las puertas de acceso a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y esto supone que en cualquier circunstancia, aún en las terribles circunstancias que ellos estaban viviendo, porque estaban siendo perseguidos por la fe y no viendo en un sentido respuesta a sus oraciones de liberación, tenían que recordar que sí había alguien que era el Dios Supremo, que había abierto por medio de Jesús el libre acceso y podíamos acercarnos a Él y pedirle en cualquier circunstancia su ayuda, su auxilio, porque ese trono era un trono de caris que nos mueve a nosotros a la caris, a la gracia, al agradecimiento. No al legalismo, no a la demanda, sino a servir con libertad y gratitud y alegría a nuestro Dios. Así pues, esto es lo primero, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Lo segundo a que el pasaje hace referencia es a servir con convicción. El servicio del cristiano en la iglesia y en este mundo debe partir de una convicción profunda. Convicción que se puede ver probada por las tentaciones y las circunstancias de la vida.
como era el caso de estos creyentes hebreos perseguidos por su fe. Y perseguidos hasta tal punto que nos dice en el capítulo 10 que habían sostenido gran combate de padecimientos. Estoy leyendo en Hebreos 10:32, sostuvisteis, gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. De los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto había sido el pasado. En el presente estaban dando pasos atrás. Estaban en peligro de apostasía, enfriados en la fe, pensando que quizás había otras certezas en la religión de la que habían salido, podían evitar enfrentamiento a nivel familiar con algunos no creyentes, con vecinos no creyentes, con el propio imperio que les estaba persiguiendo. Ese era el camino fácil. ¿Dónde estaba la clave para seguir adelante en el servicio, como habían hecho años atrás y que ahora ya se tambaleaban? En recuperar la convicción de que estamos recibiendo un reino inconmovible, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué reino es ese? El reino de Dios. ¿Y qué del Imperio Romano? ¿Y qué de otros poderes en este mundo que de momento lo estaban pasando, como se dice, canutas? La certeza de que la resurrección de Jesús garantizaba que su reino era inconmovible. En contraste, notad el versículo 27, que no lo hemos leído, pero está justo en este contexto. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Es decir, el autor de Hebreos está mirando al futuro, está diciendo hay algo garantizado. Y es esto, que todo lo que vemos va a pasar, todo esto será removido, desaparecerá un día y quedará el reino de Dios. Y ese es el que triunfará. Y tenemos que poner la mirada en esas promesas. Por lo tanto, que nuestro servicio a favor del avance de ese reino tiene garantía asegurada. Todo lo que ellos estaban viviendo a su alrededor decía lo contrario. Pero la palabra de ánimo para ellos estaba en el hecho de que ese reino triunfaría. Si perdemos la perspectiva llamada escatológica de futuro, entonces no podremos interpretar bien el presente. La clave para interpretar bien el presente está en la revelación que Dios nos ha hecho del futuro que nos aguarda. ¿Me permitís compartir con vosotros una experiencia que tuve hace ya casi 25 años? Yo empezaba mi ministerio como coordinador y una de las primeras visitas a iglesias de nuestra federación que hice fue la iglesia en Algeciras. Yo me había convertido, jovencito, con 13 años, en un campamento de jóvenes. Y ese campamento estaba organizado por la federación nuestra y se celebraba en un terreno que un matrimonio de la iglesia de Algeciras cedía para que el campamento tuviera lugar. Así que 29 años después visité de nuevo la iglesia de Algeciras. Y al final de
del culto, pues me puse en la puerta con el hermano que era responsable de la iglesia en ese momento. Yo había intentado ver si localizaba en la congregación al matrimonio que cedía a ese campamento, Angelines y Paco. Pero no me percaté de verlos, la verdad. Así que cuando acabó el culto y estaba en la puerta saludando a los hermanos, le pregunté al que era encargado de la iglesia y le dije, mira, este matrimonio que cedía aquel terreno para que fueran los campamentos de jóvenes, ¿no están ya en la iglesia? Y mientras yo le estaba haciendo a él esa pregunta, vi a una mujer con pelo blanco que se dirigía directa hacia mí. Y cuando estaba ya cerca, reconocí a Angelines. Era ella. Y esta mujer se me abrazó llorando y me dijo, bueno, cuánto me ha alegrado oír tu testimonio de que estabas contento de estar de nuevo aquí en Algeciras porque hacía 29 años, siendo un adolescente, habías conocido al Señor en el terreno que nosotros cedíamos. Le dije, sí. Así fue una noche de campamento y yo salí del fuego de campamento que estaba teniendo lugar porque durante el día había entendido que debía abrir mi corazón al Señor y reconocerle como Salvador y Señor. Así que me fui solo al garaje que teníais donde poníais unos catres para dormir. Allí me arrodillé junto a mi catre y le dije al Señor que me perdonara, que le reconocía como Salvador y Señor. Y ella me dijo, cuánto me alegro. ¿Sabes que nosotros hace unos años nos apartamos de la iglesia y del Señor? Pasamos una crisis de fe muy fuerte. Y estando en esa crisis de fe, Paco y yo también solíamos decirnos el uno al otro, ¿para qué habrá servido ceder ese terreno en aquellos años? Porque cuando se iban estos jóvenes nos dejaban todo patas arriba. Yo le dije, yo fui uno de esos jóvenes y allí entregué mi vida al Señor. Y me dice, no sabes cuánto me alegro porque yo ya no vengo a esta iglesia, ahora voy a una iglesia en la línea, pero he dicho hoy voy a ir al culto en Algeciras. Esa historia se me ha quedado grabada y la he contado más de una vez y en cierta forma me ha sostenido en mi ministerio. Ya lo veis, que ahora casi al final todavía la estoy volviendo a contar. Porque siempre he recordado como perfecta ilustración aquellas palabras del apóstol Pablo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y le dije a aquella mujer, no fue en vano. Uno de esos jóvenes se convirtió en vuestro garaje. Es así. Y tenemos que servir al Señor con esa convicción de que nuestro trabajo en Él no es en vano. No es un servicio en vano. Lo hago con gratitud, pero lo hago con la convicción de que lo que estoy haciendo no se perderá. Otra cosa es como yo vea el fruto. Porque si esa mujer no hubiera venido ese domingo, se hubiera muerto, ya de hecho ha muerto, hace no mucho, sin saber que allí se convirtió un joven que después siguió al Señor y Dios le llamó al pastorado y estaba sirviendo en la propia federación, que por cierto el estandarte de FIEIDE lo hizo ella y su esposo hace muchos años, porque tenían un negocio textil. Bueno, servir con esta convicción. No hay convicción mayor. Garantía absoluta de fruto según la voluntad de Dios en nuestro servicio a Él. Y por último, el pasaje nos llama a servir a Dios con temor y reverencia, o sea, temor reverente. Podemos unir las dos palabras porque el temor del que está hablando el versículo 28 no es horror, es temor reverente, que es diferente.
Si es un sentido de admiración de la grandeza de Dios y que con Dios no se juega, que Dios es el Señor Supremo, que Dios es el juez de todos. Pero no es el horror tal como pudiéramos entenderlo. Y esto lo vemos justamente en el contraste que la propia epístola a los Hebreos hace entre lo que ocurrió en Sinaí y lo que ocurre cuando hoy nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, nos acercamos a Dios. En este mismo capítulo se nos habla de el temor como horror. No, versículo 18 del capítulo 12, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, de modo que no podían acercarse más a ese monte. Y tan terrible, dice el versículo 21, era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que, en contraste, vosotros, creyentes en Jesús, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Bueno, ya sé que llevaría mucho tiempo analizar todo esto, pero veis el contraste. No os habéis acercado a aquel monte que era la manifestación de la presencia de Dios, pero que producía terror. Hasta el mismo Moisés que dijo, estoy espantado y temblando. Vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, a la nueva realidad que Cristo ha hecho posible, y que podéis acercaros confiadamente al trono de la gracia. A Jesús, que es nuestro mediador, el que hace posible este nuevo pacto en contraste con el antiguo. Ahora bien, es tal su grandeza, es tal su soberanía, es tal su magnificencia, que nos produce temor reverente, porque sabes que Él es el Señor Supremo y con Dios no se juega. Por lo tanto, nuestro servicio al Señor, además de emanar de la gratitud y ser desarrollado desde la convicción profunda, lo hacemos ante la magnificencia de Dios con temor reverente y, por lo tanto, ofreciendo lo mejor de la vida. Lo mejor. Calidad suprema, no cualquier cosa, lo más excelente. Cada uno en los ministerios que Dios nos ha dado y según los dones para servir, dentro y fuera de la iglesia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Hay un mensaje que se ha hecho muy famoso de Jonathan Edwards sobre este texto. Dios es fuego consumidor. De entrada nos puede producir cierto pánico pensar Dios es fuego consumidor, porque sabemos lo que consume el fuego, ¿no? En Cataluña hemos tenido en veranos recientes fuegos terribles, y no solamente en Cataluña, como lo hubo el año pasado en muchos otros lugares, y con el cambio climático parece que son cada vez más abundantes. Suena muy fuerte cuando pensamos en el efecto destructor del fuego que arrasa los bosques. Que leamos Dios es fuego consumidor. Es terrible pensar en el fuego cuando se producen incendios en casas o en bloques de pisos, como ha pasado recientemente en Valencia, y hay gente que muere asfixiada o calcinada. ¿Es Dios ese tipo de fuego? No es a este efecto del fuego al que se refiere el texto. Dios no consume lo bueno.
Dios no consume lo bueno. Dios es fuego que consume lo malo, que purifica. Y podemos estar contentos, ahora viendo el otro lado del fuego, que el fuego se pueda usar para, si se hace bien, consumir toneladas de basura que generamos diariamente. Mejor que echarlas al océano, como también ocurre, ¿no? Dios es fuego que consume lo malo. Y aún así, y por eso, debemos servirle con temor reverente. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno, tan perfecto, quiere sacar, vamos a decir, lo mejor de lo que Él nos ha dado para que le sirvamos. Y eso supone que Dios en su gran amor nos disciplina. Es fuego que purifica. Así que el cristiano no teme a que Dios le consuma hasta el final. No, es fuego que consume lo malo que queda en nosotros. Y Él lo hace de una forma sabia, aplicando exactamente la medida apropiada. Regula muy bien el horno de la prueba. Dios sabe hasta dónde tiene que poner el fuego consumidor y cómo aplicarlo, pero lo aplica porque nos quiere y quiere que los dones que Dios nos ha dado y la manera en la que sirvamos sea la adecuada, la mejor, la apropiada. Ya sabéis que el apóstol Pablo, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 7, leo el 6 también. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El final es que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra al Señor. Pero Dios purifica la fe porque es mucho más preciosa que el oro. Y es ese valor de la fe, ese valor que tenemos para Dios, por la cual el Señor al que ama disciplina. No tenemos que tener terror al fuego consumidor de Dios, pero sí temor reverente y servirle como Él merece. ¿Cómo estamos enfocando nuestras vidas? La palabra de Dios nos dice que debe ser servicio, vivir y servir. Que toda la vida sea culto a Dios, liturgia en este sentido, que le honre. Mi primer pastorado fue en una congregación latina en Chicago, cuando estudiaba en el seminario bíblico. Fueron 3 años que serví allí como pastor. Y cuando nos despedimos, porque fui llamado y los hermanos allí lo sabían, que queríamos servir en España, y la iglesia en Móstoles, donde serví por 10 años, me llamó para pastorearla, pues en la despedida, que nos costó lágrimas, hubo una hermana que nos regaló un calendario, y en ese calendario pues venía escrito un poema de Gabriela Mistral. Se convirtió en mi poema favorito, la verdad. Yo no tengo don de poeta, pero ni he leído mucha poesía, pero ese poema de Gabriela Mistral lo colgué, sí, en la pared ahí en mi estudio, en casa, y después lo puse en mi mesa con el cristal que tenía en la mesa encima, hasta que ya con el paso del tiempo las letras se borraron, pero se me quedó en el corazón. No sé si alguna vez aquí os lo he leído, es posible,
porque siempre que hablo de servicio me gusta mencionar este poema de Gabriela Mistral, que tuvo su andadura religiosa, pero creo que lo que expresa en este poema me parece muy cierto. Y ella habla de Dios como el Dios que sirve y todo lo que ha creado que tiene un propósito de servicio. Permitidme leerlo. Es un extracto, no es todo el poema. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Existe la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Aquel es el que critica. Este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos las gracias porque tú eres el Dios que sirves y nos lo has demostrado de manera única, especial y grandiosa en la persona de Jesús, Dios hecho hombre, el cual no estimó el permanecer en su gloria, sino en humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Perdónanos porque tantas veces olvidamos eso de una forma práctica. Estamos más preocupados en que nos sirvan que en servir. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva mucho más alta, honrosa y divina del servicio a ti y a los demás. Ayúdanos a servirte y a servir a los demás con gratitud. Ayúdanos a hacerlo con la convicción de que tu reino triunfará y no es un servicio nunca en vano. Y ayúdanos a hacerlo con ese sentido profundo de reverencia a ti, de postración ante ti, de verdadera adoración a ti, con temor reverente. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu iglesia aquí en San Feliu. Y te pido, Señor, que sea una iglesia servidora, como hasta ahora y lo siga siendo, y aún más cada día. Ayúdanos, Señor, y danos la convicción profunda de tu perspectiva de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.